Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre bueno, damos gracias por permitirnos abrir nuestros ojos a este nuevo día. Gracias, Señor, por su presencia y su misericordia con nosotros. Seguimos suplicando su Espíritu Divino guarde nuestros corazones y pensamientos para estar irreprensibles, Señor, sin mancha delante de sus ojos. Queremos ser una iglesia preparada, una iglesia determinada a vivir en santidad para esperar, Señor, su parucía, su segunda venida. Bendiga a su pueblo, a todos mis hermanos, aquellos que muy temprano se levantan para sus jornadas laborales, tanto dentro del lugar como fuera del mismo. Seguimos rogando su misericordia sobre todos aquellos que están enfermos o pasando alguna prueba o dificultad en sus vidas. Señor, afiance la fe de su iglesia de tal manera que se cumpla su promesa, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que usted ha llamado y a los que aman su nombre. Cumpla su amor y su misericordia sobre su pueblo, Señor. Edifique la vida de su iglesia y en cada circunstancia difícil que pasemos, usted use esto para moldear nuestro carácter, nuestra fe, y que estos tiempos sean tiempos en los cuales estemos alertas, atentos. Siga guardando, por favor, Señor, a su pueblo. Perdone toda falta que cometemos y su misericordia sea extendida en la restauración, el perdón y la limpieza de todos nuestros pecados, conforme también lo dice su santa palabra. Estamos rogando esta gracia y síganos hoy iluminando, denos entendimiento en nuestro corazón para meditar en su palabra y sacar beneficio de ella para nuestras vidas, pues lo estamos suplicando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de ayer iniciamos la lectura del versículo 12, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 12. Hoy entramos a este versículo. Dice la Escritura: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. La parucía del día de Dios y la llegada del fin de los tiempos no debe asustar a los fieles, sino debe más bien engendrar en nosotros esperanza y alegre expectación. Cuando he preguntado a algunos hermanos si anhelan la venida de Cristo, si desean que el día del Señor se manifieste, muchos han manifestado su miedo, su incertidumbre, y eso refleja muchas veces que no está nuestro corazón preparado para ese día. No hay otra razón por la cual el creyente no esté anhelando ese día. Entonces, en lugar de ser un día que cause miedo al creyente, eso debe ser para los incrédulos, para aquellos que negaron la fe en Cristo, para aquellos que no la aceptaron, que la rechazaron aun cuando se les ofreció, y debe de ser para nosotros, por el contrario, un tiempo que nos llene de esperanza y de alegre expectación. Y no sé qué expectación tiene usted acerca de esto, pero en casa platicamos con mi esposa, con mis niños, mis muchachos, y hablamos de la venida de Cristo, lo maravilloso que sería la erradicación de todo pecado, de toda maldad, de toda enfermedad, de toda corrupción, la aniquilación final de Satanás, donde ya no estaremos luchando contra tentaciones, contra peligros. Simplemente será establecido absoluta y plenamente el reino de Dios en la tierra. Así que la expectación del creyente deben de ser muchas, debe ser una expectación alegre, gozosa, y debe de tener mucha esperanza en la venida del Señor. Nuestro Señor Jesucristo
anunció el reino futuro de Dios en las parábolas de la boda y del banquete. La comunidad primitiva mira con alegría hacia el final de los tiempos. Así nos lo revelan los textos bíblicos que encontramos en Hechos 2:15 en adelante, en el capítulo 3:24 y 4:30. Nosotros nos damos cuenta cómo vivía la iglesia primitiva. Vivía expectante, con una alegría en el corazón, siempre esperando la segunda venida de Cristo. En la asamblea cultural de la comunidad pronuncia aquel nostálgico Maranata. Esta palabra significa ven Señor. La encontramos en 1 Corintios 16:22 y en Apocalipsis 22:20. La iglesia primitiva, cuando se congregaba, meditaba en la enseñanza de los evangelios que había sido transmitido por los apóstoles, y luego alababa a Dios con himnos y cánticos espirituales, como escribe Pablo también, exhortando a la iglesia a vivir así, y finalmente cerraban sus cultos con esta expresión, Maranata, una iglesia que decía, ven Señor, en consonancia entonces 1 Corintios 16:22 con Apocalipsis 22:20, donde cierra esta visión de Juan en la isla de Patmos, con esa exclamación de la iglesia, ven Señor. Es una exclamación anhelante, deseosa. El creyente debe de estar anhelando esa segunda venida de su Señor. Por mucho que nos parezca agradable este mundo y sea magnífico contemplar su belleza, porque usted puede ver paisajes, el mar, los ríos, lagos, flores, aves, por muy hermoso que nos parezca este mundo y por mucho que queden extasiados nuestros sentidos con su belleza, mis hermanos, eso no es nada comparado con el reino que viene. Será aún mucho mejor vivir en un mundo más esplendoroso, sin lágrimas ni dolores, sin la muerte ante nuestros ojos. Simplemente se abrirá la plenitud en el reino de Dios. Será mejor sobre todo porque estaremos junto a nuestro Señor Jesucristo. Este canto en estos tiempos aquí en la iglesia donde pastoreo, pues es una iglesia grande y a veces han habido 2, 3 difuntos, 4 en un mes, a veces 2 en un mismo día, o 1 en un día y al otro día otro, de tal manera que lo que más he celebrado son cultos memoriales, acompañando a nuestros hermanos en su duelo. Hemos estado en estos cultos predicando la palabra y llevando esa esperanza al corazón de los que están en duelo por la partida del ser amado, para que en medio del dolor surja el gozo, la esperanza de saber que nuestros seres amados se encuentran con su Señor. Y normalmente en estos sepelios entonamos el himno 647, cara a cara espero verle. Cuando entono este canto, mis hermanos, pienso en lo magnífico, en lo maravilloso que será estar en ese lugar, mirando el rostro de aquel que tanto nos amó. No puedo pensar en ninguna otra experiencia que pueda ser tan sublime, tan maravillosa, como estar cara a cara frente a nuestro Señor y resguardarnos en el abrazo cálido, amoroso y protector de nuestro Señor. Así, aunque este mundo tiene experiencias maravillosas, bellas, y hay cosas que nos deleitan, como dijimos, en nuestros sentidos, sabemos que el reino de Dios con el cielo nuevo y tierra nueva serán
sobre todas las cosas serán mucho más excelentes. Y no solo por lo que nos describe Apocalipsis de esa ciudad santa que ha de descender en su belleza, sino porque justamente la presencia de Dios inundará todo, llenará todo. No hará falta la luz del sol, ni de la luna, ni del día, porque nuestro Dios con su luz llenará todo. Mis hermanos, esta experiencia de estar expectantes, de decir Maranata, ven Señor, debe de ser la experiencia de todo creyente que anhela el establecimiento del reino de Dios, de todo creyente que se afirma cada día para vivir exclusivamente agradando a su Señor y Salvador Jesucristo. Santificando la vida, cada uno de nosotros apresura la venida del día de Dios. Con ese arrepentimiento, esa conversión, el Señor borra nuestros pecados, nos da un tiempo de consuelo y Dios nos ha prometido enviar a Jesucristo, el predestinado. A causa de los pecados de su pueblo, Dios por misericordia retrasa la llegada del día que Pablo y el apóstol San Pedro llaman el día de Dios. La parusía se demora porque el pueblo de Dios aún no está en esa santidad, no está irreprensible y sin mancha. Y por eso, mis hermanos, la predicación del reino de Dios en todo el mundo, la predicación de ese evangelio a toda criatura y la vida de santidad de su pueblo son dos elementos que apresuran la parusía de Cristo. El pueblo de Dios tiene dos prioridades en este tiempo: hacer conocer el evangelio de Jesucristo a todas las personas, porque déjeme decirle que aunque nosotros podamos llamarnos un país donde el evangelio se ha predicado desde hace años, muchos no han tenido ese encuentro real con Jesucristo. Muchos no han logrado discernir y comprender lo que significa que Cristo murió en la cruz del Calvario. A lo mejor han escuchado un sermón, han visto una película, de alguna manera han escuchado de Cristo, pero no se les ha explicado con claridad lo maravilloso de que Cristo ocupó nuestro lugar. Murió por nosotros y nos ha justificado y nos otorga gratuita y generosamente, al costo de su vida, sí, porque fue un precio alto el que se pagó, pero a nosotros se nos ofrece generosamente, solo por fe. Creyendo en Él, nosotros recibimos la herencia del reino eterno. Así, cada creyente debe de tener su corazón preparado, porque estamos llamados a una vida de santidad. Si el Señor no ha venido, debemos pensar, es porque la Iglesia no ha predicado el Evangelio a toda criatura, hasta el último de la tierra, y también porque la Iglesia ha descuidado tal vez en estos tiempos, más que en los tiempos pasados, esa vida intachable y irreprensible que Dios espera de su pueblo. La manifestación poderosa de la gloria de Dios en el día de Dios es el objetivo final de la destrucción del mundo por el fuego. La destrucción del cosmos antiguo no quiere ser una aniquilación. La ola de fuego de la conflagración cósmica es a la vez el esplendor ardiente en que se revela la gloria del día de Dios. Ya en los sermones escatológicos, los evangelios ya en los sermones escatológicos de los evangelios, la aniquilación del cosmos constituye el escenario para la aparición poderosa del Hijo del Hombre. Así lo revela Mateo 24, 29 al 31. Así, todo tiende a la manifestación plena de la gloria de Dios en Jesucristo y a la salvación de los hombres. Mis hermanos, el creyente, los hijos de Dios, ya tenemos una revelación de lo que ha de acontecer en el final de los tiempos.
Y lo que ha de acontecer no es algo que deba llenarnos de miedo ni de temor, sino más bien es algo que debe llenar el corazón de esperanza y de alegre expectación. El creyente debe estar viviendo en santidad y proclamando el Evangelio para que el reino de Dios pronto se establezca en la tierra, para que Jesucristo pronto vuelva por su iglesia. Mis hermanos, este sigue siendo un llamado a volvernos a Dios en la misión que recibimos de predicar el Evangelio y en el llamado a una vida de santidad. Dios les bendiga. Estemos expectantes y clamemos cada día: Maranata, ven Señor. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.